¿Sabías que hay cosas que Dios literalmente odia? No son solo errores, son comportamientos que provocan la ira del propio Creador. Y lo peor, muchos de nosotros practicamos esto sin darnos cuenta. Lo que vas a escuchar ahora puede confrontarte, pero también puede salvar tu alma. La primera actitud que Dios aborrece, según Proverbios 6:17, son los ojos altivos. Esta expresión representa el orgullo, la arrogancia, la sensación de superioridad que muchos llevan, creyendo ser mejores que los demás. Es la mirada de desprecio, de vanidad, que no ve al prójimo como igual, sino como inferior. En el mundo moderno, esta actitud es alimentada por las redes sociales, donde las vidas se exhiben como escaparates perfectos. Los perfiles llenos de ostentación, filtros y poses estratégicamente calculadas crean una cultura de comparación enfermiza. Las personas se sienten superiores por su estatus, belleza, fama o dinero, y lo más peligroso, creen que este comportamiento es normal. La Biblia es categórica al afirmar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. En otras palabras, el que se pone por encima de los demás está en oposición directa a Dios mismo. Y el orgullo no solo afecta la relación con el prójimo, sino que también destruye la intimidad con el Creador. La persona orgullosa no ve necesidad de cambio, no reconoce errores y, consecuentemente, no busca arrepentimiento. Basta con mirar el escenario actual. Líderes políticos se exaltan como salvadores de la patria, celebridades se presentan como dioses modernos, e incluso dentro de las iglesias hay quienes usan cargos y títulos para engrandecerse en lugar de servir. Es un retrato fiel de ojos altivos. Dios odia esta postura porque es lo opuesto al carácter de Cristo, que siendo Dios se humilló hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2, 5-8. Por lo tanto, el orgullo no es solo un pecado, es la raíz de muchos otros. En Proverbios 6:17, justo después de los ojos altivos, aparece la lengua mentirosa como algo que Dios detesta. La mentira no es solo un defecto moral, es una afrenta directa al carácter de Dios, que es la verdad en esencia. Juan 14:6. La lengua mentirosa destruye reputaciones, corrompe relaciones y alimenta el caos social. En nuestros días, vivimos en medio de una verdadera epidemia de desinformación. Las noticias falsas, la manipulación de la narrativa, la distorsión de los hechos y el cotilleo se propagan tan rápido como un clic. Lo más alarmante, muchos cristianos contribuyen con esta cadena de mentiras sin siquiera verificar la veracidad de lo que comparten. Dios aborrece la mentira porque es el arma predilecta de Satanás. En Juan 8:44, Jesús llama al diablo el padre de la mentira, dejando claro que cuando mentimos, estamos actuando bajo la influencia del maligno. Y eso incluye desde las pequeñas mentiras dichas para evitar conflictos hasta las grandes farsas usadas para manipular a la gente. Hoy en día, es común ver influencers fabricando historias para el compromiso, empresas maquillando datos para vender productos, e incluso líderes religiosos distorsionando el evangelio para mantener el poder. Todo esto bajo el disfraz de estrategia o inteligencia emocional, pero a los ojos de Dios sigue siendo una mentira, y Él la odia. La mentira destruye la confianza, que es el pilar de cualquier relación, incluso con Dios. En Apocalipsis 21:8, los mentirosos están listados entre los que serán parte del lago de fuego. Esto muestra el peso espiritual de este comportamiento. Dios exige integridad, transparencia y verdad, incluso cuando duele. Porque es en verdad que somos liberados, Juan 8:32, y es en ella que el carácter de Cristo se revela en nosotros. El tercer comportamiento que Dios aborrece, según Proverbios 6:17, son las manos que derraman sangre inocente. Aquí, no se trata solo de asesinato físico, que ya es gravísimo, sino de cualquier forma de violencia intencional contra inocentes, incluso emocional, estructural y social. Vivimos en una generación marcada por la banalización de la violencia. La sangre inocente fluye todos los días en los titulares de los periódicos, en las calles de las grandes ciudades, en las guerras silenciosas dentro de los hogares e incluso en discursos públicos llenos de odio e intolerancia. La sociedad se ha acostumbrado a ver la muerte como entretenimiento. Series,
Películas y juegos exaltan la violencia como algo común, a veces incluso legal. Y lo peor, muchos de nosotros vimos todo esto con naturalidad. El Señor se entristece con cada gota de sangre inocente derramada. Desde el Génesis, cuando Caín mata a Abel, la Biblia muestra cómo Dios se lo toma en serio. La voz de sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Génesis 4:10. Este clamor no ha cesado. Incluso hoy, hay inocentes siendo silenciados, víctimas de la injusticia, niños abandonados, personas muertas por crímenes que podrían haber sido evitados, personas emocionalmente destruidas por abusos invisibles. E incluso en medio cristiano, ¿cuántas veces herimos a los demás con palabras crueles, juicios despiadados o indiferencia ante el sufrimiento? Todo esto es también derramar sangre, porque ataca a aquello que Dios creó con amor y cuidado. En los tiempos modernos, la frialdad ante el dolor ajeno se ha convertido en defensa emocional. Pero Dios no se exime. Él odia la injusticia, la violencia, la crueldad, especialmente cuando es practicada por aquellos que se llaman a sí mismos sus hijos. En Isaías 1:15, Él advierte: cuando extendéis las manos, os escondo los ojos, aunque multiplicáis las oraciones, no las oigo, porque vuestras manos están llenas de sangre. Es decir, Dios rechaza incluso la religiosidad de quien finge santidad, pero hiere a los demás por la espalda. Proverbios 6:18 trae una advertencia inquietante. Dios detesta el corazón que piensa pensamientos perversos. Tenga en cuenta que no se trata solo de la mala acción en sí, sino de la intención deliberada de practicarla. El Señor va directo a la raíz, el corazón. Y, en el lenguaje bíblico, el corazón representa el centro de las emociones, decisiones y pensamientos del ser humano. Es decir, Dios está mirando lo que planeamos en silencio, en secreto, en lo que nadie ve, pero Él ve. En estos días, este tipo de perversidad mental se ha vuelto casi institucionalizada. Muchos ya no se preocupan por la ética, sino solo por los resultados. La gente elabora fraudes, traiciones, venganzas y manipulaciones con frialdad matemática. Un ejemplo de esto son los esquemas de corrupción que corroen gobiernos y empresas, que no surgen por casualidad, se planean, discuten y ejecutan con precisión, incluso sabiendo el daño que causarán a millones. Lo mismo sucede en el ámbito personal. Los adulterios comienzan con pensamientos alimentados en secreto, las traiciones nacen de justificaciones internas, y los crímenes comienzan con intenciones acariciadas como desembuchas. Jesús lo deja claro en Mateo 15:19. Del corazón vienen los malos pensamientos, la muerte, el adulterio, la prostitución, el hurto, el falso testimonio y la blasfemia. Es decir, todo comienza en la mente. Y cuando la mente se aleja de Dios, se convierte en fábrica de perversidad. Por eso Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos con este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de la mente. Eso significa vigilar hasta nuestros pensamientos, porque Dios los conoce antes incluso de que vean palabras o actos. El problema es que, en la era digital, hemos alimentado nuestro corazón con contenidos que favorecen precisamente esos pensamientos. Series que glamorizan el crimen, canciones que exaltan la traición, memes que se burlan de la perversión. Todo esto moldea, poco a poco, lo que consideramos aceptable. Pero Dios no tolera ese tipo de corazón. Él lo aborrece, porque es de su corazón que nacen los peores actos de la humanidad. Aún en Proverbios 6:19, encontramos otra actitud que Dios aborrece, el falso testigo que profesa mentiras. Aquí, la Biblia se refiere a aquellos que conscientemente distorsionan los hechos para dañar a otros. El falso testigo es diferente de la simple mentira, que lleva la intención directa de acusar a alguien injustamente, ya sea por interés, venganza o conveniencia. Dios odia esto porque es un Dios de justicia, Isaías 61:8, y quien usa su boca para manipular la verdad con el fin de herir, destruir o engañar, se coloca en directa oposición a la naturaleza divina. Vivimos en una sociedad que, desgraciadamente, ha elevado la calumnia y la difamación a estrategias comunes, ya sea en el medio político, corporativo o incluso en las relaciones personales. El linchamiento moral en las redes sociales es un ejemplo de esto.
Basta un rumor o una edición manipulada para destruir la reputación de alguien en segundos, incluso si todo es mentira. Y peor, muchos comparten estos falsos testigos sin verificar la veracidad de los hechos. En el afán de posicionarse, terminan convirtiéndose en cómplices de lo que Dios aborrece. La Biblia trata esto con extrema seriedad. En Éxodo 20:16, uno de los 10 mandamientos dice: «No testificarás falsamente contra tu prójimo». Esto es tan grave a los ojos de Dios que, en Deuteronomio 19, 18-19, la pena para el que se levantaba con falso testimonio era recibir el mismo castigo que estaba tratando de imponer al inocente. Esto revela lo mucho que el Señor valora la verdad y aborrece la manipulación. En el mundo moderno, donde las reputaciones valen más que el carácter, el falso testigo se ha convertido en un arma poderosa. Pero Dios no se deja engañar. Él sondea los corazones, ve lo que se dice en secreto y juzga con justicia. En Mateo 12:36, Jesús declara que de toda palabra frívola que los hombres digan, darán cuenta en el día del juicio. Esto incluye cada mentira que se dice, cada calumnia que se siembra y cada irresponsabilidad que se comparte. Para Dios, las palabras tienen un peso eterno. Las 5 actitudes que Dios aborrece: orgullo, mentira, violencia, pensamientos perversos y falso testimonio, no son solo pecados, sino signos de un corazón alejado de Él. Estos comportamientos están presentes en la vida cotidiana y reflejan una sociedad sin temor a Dios. La palabra no vino para confortar el error, sino para confrontar y transformar. Este video es una invitación al arrepentimiento. Dios aborrece el pecado, pero ofrece gracia a quien decide cambiar. El juicio de Dios es real, y la única salida es volver con sinceridad. Antes de cambiar el mundo, Dios quiere transformar tu corazón.